Tu abuelo se revolcaría en su tumba si supiera lo que realmente vale esta empresa, dijo el tío Frank, deslizando el cheque de 25,000 pesos sobre su escritorio de caoba como si me estuviera haciendo un favor. Miré la línea del memo que decía, liquidación total y final, Grimaldi y Asociados Construcción, justo cuando mi celular vibró con una alerta de noticias, empresa local de construcción vendida en 10 millones de pesos a desarrollador nacional. Pero lo que me hizo hervir la sangre no fue el cheque insultante ni su arrogancia, fue que Frank no tenía idea de que yo llevaba 6 meses en la oficina de registros del condado, desenterrando el único documento que lo destruiría. Frank se recargó en su silla de piel, la misma que mi abuelo había comprado en 1962, cuando fundó Grimaldi y Asociados con nada más que una camioneta y una plegaria. Detrás de él colgaba la foto familiar del 40 aniversario de la compañía, el abuelo Joe al centro, sus 3 hijos a su alrededor, y yo, apenas con 18 años, sosteniendo el casco ceremonial que me dieron cuando me uní oficialmente al negocio. Sé que esto es difícil, Marcus, continuó Frank, con esa voz empapada de falsa simpatía. Pero la industria de la construcción está cambiando. La oferta de Pinnacle Development era demasiado buena para rechazarla. Como accionista mayoritario, tuve que tomar la decisión difícil. Accionista mayoritario. Las palabras me supieron a ceniza. Frank tenía el 51% solo porque mi padre, su hermano menor, había muerto en un accidente de obra cuando yo tenía 22. El 25% de papá debió pasar a mí, pero Frank presentó un acuerdo de compraventa que, misteriosamente, le daba a él el derecho preferente. Mi otro tío, Tony, había sido comprado por migajas años atrás, cuando su divorcio se puso feo. 25,000 parece poco por 12 años de trabajo, dije, manteniendo la voz firme. Frank se encogió de hombros. Eras un empleado, Marcus. Bien pagado, sí, pero al final un empleado. Esto es una liquidación generosa, 6 meses de salario. 6 meses. Como si hubiera sido un simple contador junior y no el que elevó los ingresos de 2 millones de pesos a 15 millones de pesos anuales. Como si no hubiera invertido semanas de 70 horas modernizando los sistemas, trayendo tecnología que él combatió a cada paso. ¿Cuándo toma el control Pinnacle? Pregunté. El lunes. Hoy necesito tus llaves y el celular de la empresa. Ya estaba girando hacia su computadora, despidiéndome. Recursos Humanos tiene tus papeles de salida. Tomé el cheque, lo doblé con cuidado y lo guardé en el bolsillo de mi camisa. Antes de irme, Frank, ¿puedo preguntarte algo? Suspiró con impaciencia. ¿Qué? ¿Recuerdas cuando el abuelo incorporó la empresa? 1962. Eso lo sabe cualquiera. ¿Pero recuerdas cuando la reestructuró? Sus dedos se detuvieron sobre el teclado. ¿Qué reestructuración? Sonreí entonces, la primera sonrisa genuina en su oficina en años. 1979. El año que saliste de la prepa. El abuelo se preocupaba por los impuestos y la responsabilidad legal, así que creó una estructura de 2 niveles. Grimaldi y Asociados Construcción se convirtió en la empresa operativa, pero Grimaldi Family Holdings se volvió la matriz que posee todos los activos reales, el equipo, el patio, el edificio en el que estamos sentados. ¿Y eso qué? Su voz ya tenía filo. ¿Qué? Dije, sacando una carpeta manila de mi saco, pasé mucho tiempo en la oficina de registros del condado. Es increíble lo que encuentras en los archivos viejos. Puse el primer documento sobre su escritorio. Acta constitutiva de Grimaldi Family Holdings, LLC. Mira la estructura de propiedad, Joseph Grimaldi, 40%. Su esposa Rosa, 10%. Y aquí lo interesante, el 50% restante quedará en fideicomiso para todos los nietos de Joseph y Rosa Grimaldi, a distribuirse por igual cuando el menor cumpla 25 años. El rostro de Frank palideció. Eso no es posible. Yo cumplí 25 hace 7 años. Tu hija Melissa cumplió 25 el mes pasado. Eso activó la cláusula de distribución, puse otro papel. Somos 4 nietos. Cada uno posee el 12.5% de Grimaldi Family Holdings, que a su vez es dueño del 100% de Grimaldi y Asociados Construcción. Estás mintiendo, dijo, pero la voz se le quebró. El fideicomiso lo administraba el viejo abogado del abuelo, Bernie Steinberg. Cuando Bernie murió hace 3 años, su hijo tomó el despacho. Encontró los documentos de distribución en los archivos y me contactó hace 6 meses, puse el documento final sobre su escritorio. Y aquí viene lo divertido,
Frank, vendiste una empresa que no es tuya. Frank se levantó de golpe, su silla rodó hasta golpear la pared. Yo tengo el 51% de Grimaldi y Asociados. De la operativa, sí. Pero la operativa es filial de la holding. Y en la holding, saboreé el momento, no tienes nada. Cero. Tú no eres nieto, Frank. Eres hijo. Mi padre me dejó este negocio. Te dejó el trabajo de administrarlo. La propiedad se la dejó a sus nietos. Me levanté, enfrentándolo. Melissa, tu hija, tiene 12.5%. Su hermano Ryan, 12.5%. El hijo de Tony, Paul, 12.5%. Y yo, 12.5%. Ya veremos qué dicen mis abogados. ¿Tus abogados? ¿O los de Pinnacle Development? Lo interrumpí. ¿Los que estarán muy interesados en saber que vendiste algo que no era tuyo? ¿Los que seguramente te demandarán personalmente por los 10 millones de pesos que ya te transfirieron? Frank se desplomó de nuevo en la silla. Por primera vez en mi vida vi miedo en sus ojos. Marcus, dijo con voz temblorosa, podemos arreglarlo. Somos familia. ¿Familia? Solté una risa sin humor. La familia no se roba entre sí. La familia no borra 12 años de sangre y sudor con un cheque de 25,000 pesos. ¿Qué quieres? Quiero una máquina del tiempo para tener otro tío. Pero me conformo con justicia. Recogí mis papeles. Los nietos nos reunimos esta noche. Ya contratamos representación. Tienes dos opciones, revertir de inmediato la venta a Pinnacle y renunciar como CEO, o presentamos una solicitud de medida cautelar y que la corte decida sobre tu fraude. ¿Fraude? Yo no sabía nada de esa holding. La ignorancia no es defensa, Frank. Tenías la obligación de entender lo que estabas vendiendo. Pero, ¿sabes qué? Creo que sí lo sabías. Los archivos de Bernie incluyen cartas contigo de 1995 preguntando por la estructura de la holding. Tú lo sabías y apostaste a que nadie más se diera cuenta. Me dirigí a la puerta, pero me detuve y volteé. Ah, y sobre ese acuerdo de compraventa de mi papá, lo revisamos también. Curioso, la firma de mi padre está fechada 2 días después de su muerte. Increíble lo que pueden firmar los muertos, ¿no? El rostro de Frank pasó de pálido a verdoso. Eso es falsificación además de fraude, continué. Pero estoy dispuesto a dejarlo pasar si cooperas en revertir la venta. Considéralo tu liquidación, la oportunidad de evitar la cárcel. Melissa no irá en mi contra, dijo desesperado. Es mi hija. ¿Tu hija? ¿La misma a la que le dijiste que nunca sería suficiente para trabajar en construcción? ¿A la que te burlaste cuando quiso estudiar ingeniería? Ella fue la que me llamó después de que el hijo de Bernie Steinberg la contactó. Abrí la puerta. Tus llaves están en tu escritorio, Frank. Para las 5 ya habrán cambiado las cerraduras. Salí caminando por la oficina que conocía desde niño, pasando por las mesas de dibujo donde aprendí a leer planos, por la sala de juntas donde el abuelo hacía sus reuniones de los lunes. Silvia, nuestra gerente de oficina desde hacía 30 años, levantó la vista con lágrimas en los ojos. ¿Es cierto? Susurró. ¿De verdad le vendió a Pinnacle? Lo intentó, dije. Pero el abuelo era más inteligente que eso. La empresa se queda en la familia. Cuando llegué al estacionamiento, mi celular estaba explotando. La primera llamada fue de Melissa. ¿Lo hiciste? Preguntó sin aliento. Ya está hecho. Él lo sabe. Paul y Ryan ya están aquí. Estamos en la casa del abuelo, bueno, supongo que ahora es nuestra casa. La holding también es dueña de ella. La casa del abuelo. No había vuelto desde su funeral, hacía 5 años. Frank decía que la mantenía la compañía, pero todos pensamos que ya la había vendido. Llego en 20 minutos, le dije. Marcus. La voz de Melissa se suavizó. Gracias. Por no rendirte. Por investigar cuando los demás solo aceptamos lo que nos decían. Dale las gracias al abuelo, respondí. Él fue quien nos protegió, incluso desde la tumba. La casa estaba igual que la recordaba, una modesta de 2 pisos en la colina que daba al valle donde el abuelo levantó su negocio.
El jardín estaba descuidado, pero la estructura seguía firme. Adentro, mis primos habían llenado la mesa del comedor de documentos, la misma mesa donde compartimos tantas cenas de domingo. ¿Cuál es el siguiente paso?, preguntó Paul. Era el hijo de Tony, callado como su padre pero filoso como navaja. Primero, notificar formalmente a Pinnacle que la venta es inválida, dije. Luego elegimos un nuevo consejo para ambas empresas. Y después decidimos si queremos manejar una constructora o buscar un comprador legítimo. Manejarla, dijo Melissa de inmediato. No me saqué el título de ingeniera para dejar morir el legado del abuelo. Yo también, agregó Ryan, que trabajaba como gerente de proyectos para un competidor. Tengo ideas sobre construcción sustentable que podrían diferenciarnos. Paula asintió. He llevado la contabilidad de contratistas pequeños. Sé dónde Frank dejaba dinero en la mesa. Miré a mis primos, los verdaderos nietos Grimaldi, y sentí algo que no sentía en años, esperanza. Entonces la manejamos, dije. Pero la manejamos bien. Finanzas transparentes, prácticas modernas, y nadie teniendo todo el poder. De acuerdo, dijo Melissa. ¿Propiedad igualitaria, rotación en la dirección general? Sí. Y reparto de utilidades para los empleados. El abuelo siempre decía que los trabajadores construyeron la empresa tanto como él. Pasamos las siguientes 4 horas planeando, la mesa del comedor cubierta de laptops y libretas. El hijo de Steinberg llegó con cajas de archivos, incluyendo notas escritas a mano por el abuelo sobre por qué estructuró todo así. Conozco a mis hijos. Se pelearán por el dinero como perros por un hueso. Pero mis nietos, ellos son distintos. Construirán algo mejor. Sonó mi celular. Era Frank. Pinnacle la amenaza con demandar, dijo sin rodeos. Quieren su dinero de regreso. Entonces regrésalo. Yo, ya moví parte. Deudas. El divorcio. No puedo devolverlo todo. Lo puse en altavoz. Los demás escuchaban cómo Frank se desmoronaba, confesando años de desvíos, gastos personales cargados a la empresa, un estilo de vida que no podía pagar pero tampoco abandonar. ¿Cuánto puedes regresar?, preguntó Melissa con voz helada. Tal vez 7 millones, tal vez. Entonces devolverás 7 millones y firmarás un pagaré por el resto, dijo ella. Venderás tu casa, tus barcos, tus autos. ¿Lo vas a arreglar, papá, o vas a ir a prisión? Melissa, mi niña. No. Le robaste a tu propia hija. A todos nosotros. A la memoria del abuelo, su voz se quebró un poco. Te habríamos ayudado si lo hubieras pedido. Habríamos encontrado la manera. Pero elegiste la avaricia. Yo redacto los papeles, dijo Paul. Confesión completa, acuerdo de restitución, renuncia a todos los cargos. Si no firmas mañana al mediodía, presentamos cargos criminales. Frank colgó sin decir más. El sol se estaba poniendo sobre el valle, tiñendo el cielo de naranja y rosa. Nos paramos en la terraza, mirando la ciudad que el abuelo había ayudado a construir. ¿Creen que podamos con esto?, preguntó Ryan. Somos Grimaldi, dije, sin darme cuenta de que repetía al abuelo. Construimos cosas. Es lo que hacemos. Por el abuelo Joe, Melissa levantó su botella de agua. Y por los nietos en los que confió. Chocamos las botellas, 4 primos unidos ahora por algo más que sangre. Unidos por propósito, por legado, por la visión de un viejo que había visto el futuro y lo planeó. Mi celular vibró. Un mensaje de un número desconocido: soy Jim Harrison de Pinnacle Development. Entiendo que hubo una complicación con nuestra compra. Me gustaría discutir opciones. Se lo mostré a los demás. ¿Qué le decimos?, preguntó Paul. Lo pensé un momento y luego escribí: Grimaldi y Asociados ya no está en venta. Pero si buscan un socio constructor que conozca este mercado, hablemos. ¿Socios, no venta?, preguntó Melissa. ¿Por qué no? Nosotros tenemos el conocimiento local, ellos el capital. Mientras mantengamos el control. Al abuelo le habría gustado eso, dijo Ryan. Siempre decía que los mejores acuerdos eran en los que todos ganaban. Ya de noche, seguimos planeando alrededor de esa vieja mesa del comedor, pensando en un futuro que honrara al pasado.
El cheque de Frank seguía en mi bolsillo, olvidado e irrelevante. $25,000, había intentado comprarme con menos de lo que valía una sola máquina de nuestro patio. Pero al querer robarlo todo, lo perdió todo. Y al perder mi empleo, yo había encontrado mi propósito. A veces la justicia llega de los lugares más inesperados, una caja de archivos polvorienta en la oficina de un abogado muerto, o la sabiduría de un abuelo resonando a través de las décadas. La empresa sobreviviría. Distinta, mejor, pero todavía Grimaldi. Todavía familia. Solo que no la familia que Frank había imaginado.